Buenas, estimados. Nos encontramos nuevamente en el taller denominado Tecnologías de la Información y Comunicación, correspondiente al segundo año de los profesorados de Lengua y Literatura, profesorado de Historia y profesorado de Geografía. En esta oportunidad vamos a trabajar el desarrollo del módulo 2, denominado Producción de materiales didácticos a partir del uso de nuevas tecnologías. En el módulo 1 hicimos una introducción de lo que son las tecnologías de la información y comunicación, cómo éstas se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, y en esta oportunidad vamos a trabajar con la producción de materiales didácticos. Les comento un poco cómo es la agenda. En un primer momento, viene la presentación del encuentro, que es la que estoy haciendo en este momento. Luego vamos a tener la presentación del módulo 2 y el desarrollo de aportes sobre los materiales didácticos y su producción con tecnologías. Eso está destinado para el primer momento. En el segundo momento se va a realizar la presentación de la actividad correspondiente al módulo 2, donde vamos a desarrollar las orientaciones para el desarrollo de las consignas y las orientaciones para el uso de la herramienta digital que les proponemos. Bien, ahora vamos a desarrollar las estrategias y recursos didácticos. En esta oportunidad, como tema, tenemos Mi materia en clave multimedia, revista y podcast. En esta oportunidad ya le estamos dando una introducción al material didáctico que pretendemos desarrollar en el espacio del módulo 2. Para ello vamos a recorrer lo que son las estrategias y recursos didácticos. Como docentes sabemos que no todo lo que enseñamos muchas veces es aprendido por los estudiantes, y para ello también siempre queremos hacer la enseñanza de una manera clara y sencilla, ¿no? Entonces, existen diversas estrategias didácticas cuya utilización va a depender del tema de la clase y de los objetivos que tenemos pensado, ¿no?, a desarrollar en ese momento. Para ello, tenemos instrucciones, estrategias didácticas de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación. Las estrategias de enseñanza están relacionadas con el encuentro pedagógico, muchas veces presencial, donde se establece un diálogo didáctico que va a ser acorde a las necesidades de los estudiantes. En esta instancia se produce un contacto directo que se da en los espacios áulicos, en las prácticas educativas, cuando se está enseñando alguna temática, ¿no? Estas estrategias instruccionales a las cuales hacemos mención acá están relacionadas con lo presencial, pero no es indispensable y se basa más que nada en materiales. Estos materiales, por lo general, son impresos y van a establecer un diálogo didáctico simulando una especie de tutorías. Aquí ya hablamos de un recurso didáctico impreso que acompaña estas estrategias didácticas de enseñanza, ¿no? Cuando hablamos de estrategias de aprendizaje, hacemos referencia a los procedimientos que realiza el estudiante de manera consciente y deliberada para poder aprender. Sabemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, por ello es importante tener en cuenta
en los mismos. Y por último, las estrategias de evaluación, que son los procedimientos acordados y generados de la reflexión en relación a los logros alcanzados por parte de los estudiantes y docentes, ¿no? Porque muchas veces como docentes también presentamos qué es aquello que se va a evaluar y qué esperamos de los estudiantes. Seguimos avanzando y hablamos de recursos didácticos. En esta instancia citamos a Márquez, que él señala que un recurso didáctico es cualquier material que en un contexto educativo determinado sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas, ¿sí? Hace rato hablamos de estrategias y mencionamos un recurso, y ahora hablamos de los recursos didácticos propiamente dichos con esa finalidad didáctica. Estos lo que van a hacer es, van a hacer una guía, ¿sí? Van a informar, van a expresar, ¿sí? Y pueden ser de diversas índoles, impresos, audiovisual, sonoros, multimedia e hipermediales, ¿sí? Los recursos didácticos tienen funciones y ventajas. Algunas de estas son que acercan a los estudiantes a situaciones de la vida real, hacen el contenido más tangible, observable y manejable. ¿Qué quiere decir? Que se presentan ejemplificaciones por medio de estos recursos que utilizamos como apoyo, guía, ¿sí? Como acabamos de ver, dentro de una clase. También van a aumentar la motivación y refuerzan la retención de aquello que se está enseñando y que se pretenda que los estudiantes aprendan. Van a reducir también el tiempo de aprendizaje porque en esta instancia sirven estos recursos como apoyo para los estudiantes. También algunas de sus funciones son que proporcionan información, van a guiar los aprendizajes y su organización, permiten ejercitar y desarrollar habilidades y facilitan la evaluación y la expresión del alumno. Sabemos que utilizar un recurso didáctico implica que tengamos en mente las estrategias adecuadas y una planificación donde se va a realizar una previa elección de los recursos a utilizar con el fin de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los y las estudiantes. Bien, ahora vamos a hablar de los recursos digitales. Hace rato mencionamos algunos de los recursos, hablamos de lo digital, lo impreso, lo multimedia. En esta instancia, los recursos digitales son uno de los aportes más significativos que realizan las tecnologías de la información y comunicación al campo educativo porque permiten producir medios y recursos integrando texto, imagen, audio, animación, video, voz grabada y elementos de software y, ¿por qué no?, almacenarlos o subirlos a internet, ¿no? Convertirnos en productores de contenido, productores de conocimiento, ¿por qué no? Esto que hablamos muchas veces, ¿no? Este tipo de recursos lo que van a hacer es organizar la información de manera lineal o ramificada en una integración de diversos lenguajes, ¿sí?, dentro del ámbito multimedia, una inclusión de diferentes plataformas y también, ¿por qué no hablar de aplicaciones en esta instancia? Y la combinación del uso de diferentes herramientas. Para ello, tenemos que tener en cuenta que los recursos educativos digitales son materiales que han sido diseñados también con una intencionalidad educativa y van a apuntar al logro de un objetivo de aprendizaje y su diseño va a responder a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Esto también
va estrechamente relacionado con las estrategias didácticas que venimos mencionando, y en este caso los recursos didácticos digitales también están muy relacionados y tienen el mismo valor y peso que los recursos impresos, ¿no? Bueno, vamos en esta instancia también a tener en cuenta la usabilidad. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de usabilidad? Es la utilización de los sistemas de la manera más sencilla y rápida, sin que haga falta conocer cómo funciona o no en algún tipo de herramienta o en algún tipo de aplicación. La usabilidad puede ser medida mediante la cantidad de errores cometidos por el usuario durante la realización de una tarea o el tiempo empleado para la consecución de la misma, ¿no? A eso hacemos referencia cuando hablamos de usabilidad. Y bueno, esto de lo interactivo, lo hipertextual, lo multimodal, lo actualizado y flexible es algo también que se debe tener muy presente cuando hablamos de recursos digitales o uso de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Hablar también y pensar en esto de navegar en la red, ¿no? Entonces, en cada uno de estos aspectos y características están interrelacionados y ustedes lo van a poder ir profundizando a lo largo de este módulo. Finalmente, algunas de estas herramientas multimedia son el hipertexto y la hipermedia, que hacemos referencia a nodos, enlace, una lectura no lineal, una organización en red, que es lo que ya venimos mencionando también hasta esta instancia, ¿no? La combinación de imagen, sonido, texto y diferentes ventanas dentro de un mismo recurso multimedia. Los blogs y EduBlog, que permiten la publicación y comunicación diaria en el aula, y materiales de intercambio, ¿no? Estas también son herramientas que son bien recibidas dentro del espacio educativo para ser utilizados. La webquest, también basados en la web, una búsqueda guiada. Y por último, las wikis, que permiten una escritura y un trabajo colaborativo, construyendo ya sea glosarios, apuntes, proyectos u opiniones. Finalmente, para ir cerrando y teniendo en cuenta los aspectos que hacen a un recurso digital multimedia, vamos a hablar de la organización de la imagen y el sonido para transmitir ideas y sensaciones. En la actualidad estamos rodeados de constantemente de imagen, sonidos, videos y sobre todo cuando se navega en Internet, ¿no? En esta instancia hablamos de una comunicación multisensorial, visual y auditiva, donde ahí se combina las imágenes y el sonido. Cuando realizamos una presentación en algunas de las herramientas, podemos combinar imagen y sonido, ¿no? Voz en off, alguna música de fondo que acompañe una imagen y un texto. El procesamiento global y sintético va a proporcionar al receptor una experiencia unificada. Es decir, que cuando veamos una presentación digital, la experiencia tiene que ser buena en el sentido de aquellos que estamos viendo, ¿no? De poder comunicar ideas claras, precisas y sencillas a través de imagen, texto y sonido.
Y por último, el predominio del icono. En esta sociedad, ¿sí? Predomina mucho lo que es la imagen y los iconos que también le van a dar un manto de identidad, ¿no? Y de visibilidad a aquello que se quiere presentar. Incluso ustedes mismos, como futuros profesionales, le pueden enseñar a sus estudiantes a generar iconos que los caractericen como tal, ¿no? Ya sea como grupo, como escuela y como adolescentes. En esta instancia, estos son los 3 aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de pensar en los recursos digitales. La actividad del módulo 2 se titula Mi materia en clave multimedia, revista y podcast. Así como hemos destacado en la primera parte de este video taller, la producción de materiales didácticos digitales por parte del docente es una de las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Por ese motivo, la actividad de este módulo 2 es una tarea individual que consiste en el análisis y producción de materiales didácticos digitales. En este caso se propone no solamente elaborar un recurso, sino también analizar sus potencialidades y limitaciones. ¿Qué tipo de recurso vamos a producir? Bueno, en este caso, un recurso didáctico digital en formato revista o podcast. Es decir, que ustedes van a tener que elegir si van a elaborar una revista o un podcast. La modalidad de trabajo es individual, con participación en el foro correspondiente del módulo 3. La entrega de la actividad se realiza hasta la fecha estipulada de cierre del módulo y en el aula virtual también van a contar con tutoriales de ayuda para la edición de los materiales. Bien, ¿cuál es la consigna? En primer lugar, elegir un tema de tu carrera pensado para estudiantes de educación secundaria. Es decir, que para elaborar el recurso deberán elegir un tema de interés, un tema que les guste de su carrera. Tenemos que contemplar que sea un contenido que también se enseñe en el nivel secundario. A modo de ejemplo, les proponemos Revolución de Mayo, relieve, narrador en el cuento, ¿sí? La elección del tema queda a criterio de ustedes. A partir de ese tema, deberán diseñar y elaborar uno de los siguientes recursos: una revista digital o un podcast. ¿Qué es una revista digital? Es una publicación periódica, semanal o mensual sobre un tema. Contiene diferentes artículos como un editorial, entrevistas, reseñas, recomendaciones. ¿Sí? Tenemos revistas focalizadas en ciertos temas, por ejemplo, una revista sobre educación secundaria, una revista sobre la educación técnica en Argentina, una revista sobre cuidado del medio ambiente en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de temas que se abordan en este tipo de publicación periódica. Y también podemos definir al podcast como un contenido grabado en audio, disponible online mediante un archivo subido a Internet en diferentes plataformas. No es necesario descargarlo en el dispositivo desde el que se oye, sea un teléfono, un celular, una tablet o computadora. ¿Sí? Esta definición de lo que es un podcast lo hemos retomado del portal Educar, en el cual se define como un contenido que podemos acceder a través de Internet, porque está alojado en una plataforma, y podemos acceder a esa producción en cualquier momento y en cualquier lugar. En ambos casos hablamos de producciones digitales. A continuación les mostramos algunos ejemplos de revistas digitales y de podcasts educativos que están disponibles en la web.
y que son, por supuesto, similares al tipo de producción que esperamos que ustedes puedan realizar en el módulo 2. Este es un ejemplo de una revista digital. Podrán observar que es una revista focalizada en el tema educación. Se aclara que es una revista digital docente. Tiene un título, una portada, los títulos de los diferentes artículos que va a incluir esa revista. Si avanzamos, tenemos un sumario o un índice acerca del contenido de la revista. Tenemos un artículo del editorial en el cual los responsables de la publicación presentan su perspectiva sobre un tema que se esté tratando en este número específico de la revista. En este caso hay un artículo sobre el valor educativo en la historia del arte. ¿Sí? Hay un desarrollo del tema. Como podemos observar, es una revista similar a las revistas en formato papel impreso, solamente que esta es digital. Otro ejemplo de revista digital, en este caso es un trabajo breve y editado con una de las herramientas que les vamos a proponer trabajar en este módulo. Podemos observar que también avanza de la misma manera, ¿sí? Tenemos la posibilidad de avanzar por diferentes apartados en donde se desarrollan temas de interés. En este caso, es una revista sobre las acciones que lleva adelante una escuela particular. Bien, en el caso de los podcast, vamos a ver dos ejemplos que están publicados en una red social que ustedes probablemente conozcan, que es Spotify. Este ejemplo que está en el marco de un ciclo de podcast que abordan lo que es la alimentación saludable. En este caso de este episodio aborda el tema de las compras que se realizan en el marco de la escuela. Si hacemos clic podemos escucharlo. Como pueden escuchar, hay una primera introducción. ¿Te acordás de lo que desayunabas antes de ir a la escuela? Yo era de los niños con suerte que iba a la primaria. Hay una introducción, primero con una música característica, una presentación, una problematización del tema y más adelante se desarrolla el tema a partir de una entrevista a un especialista nutricionista. Sueñan los androides, un podcast de UNIPE para educadores que usan tecnologías pero que no quieren ser usados por ellas. Bien, este es otro ejemplo desarrollado por una universidad nacional, también en el marco de un ciclo de podcast en el cual abordan el tema de la educación y las tecnologías digitales. Bien, retomando la consigna, elegimos un tema de interés. A partir de ese tema decidimos si vamos a realizar una revista digital o un podcast. Una vez definido qué tipo de recurso queremos realizar, les brindamos algunas orientaciones para su desarrollo. Ese material debe integrar texto, imagen y o sonido y utilizar al menos una herramienta de inteligencia artificial en alguna instancia del proceso de elaboración de ese recurso, ¿sí? Y acá hacemos la aclaración. ¿Qué significa esto? Que para elaborar mi revista o mi podcast es importante que sumemos el trabajo con la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial puede ser para elaborar el texto de el podcast. El uso de la inteligencia artificial puede ser para diseñar la portada de mi revista educativa. El uso de la inteligencia artificial puede ser para generar ese texto de la editorial que formará parte de la revista digital. Lo importante es hacer un registro del uso de la herramienta digital, porque en parte de la consigna les vamos a pedir que también transparente, que den cuenta de su uso. Recuerden que el uso de la inteligencia artificial está pensada como ayuda
Esto quiere decir poder consultar, generar algunos recursos que necesitamos para nuestra producción. Pero esto no significa que la elaboración del recurso no sea responsabilidad de cada uno de ustedes. Por lo tanto, ese guión que me puede generar el ChatGPT lo puedo editar porque hay contenidos que no me parecen relevantes, ¿sí? Es un punto de partida para trabajar y elaborar el recurso, pero el contenido de ese recurso sí o sí pasa por el análisis crítico que hacen ustedes de esos diferentes tipos de producciones que nos ofrece la inteligencia artificial. Por lo tanto, en al menos una de las etapas de elaboración del recurso elegido, deberás utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT u otro asistente textual, generadores de imagen, sintetizadores de voces, y registrar su uso. La misma debe estar incorporada ya sea en el podcast o en la revista digital. Una vez que han terminado de editar el recurso, deberán obtener el enlace público de la revista y del podcast y presentarlo en el foro indicando título, tema y destinatarios. En el foro también deberán adjuntar un breve informe sobre el uso de la inteligencia artificial. Esto es un documento o una intervención directa en el foro con una extensión de 200 y 300 palabras en la cual respondan a estas preguntas, ¿sí? ¿Qué herramientas de inteligencia artificial se usaron? ¿Para qué las usaron? ¿Qué facilitó el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué tuvieron que corregir? ¿Sí? Es una instancia de reflexión acerca de cómo incorporan esa tecnología. Y luego los invitamos a leer la resolución 631 del 2025 que regula el uso de dispositivos digitales en la provincia de Salta y que escriban en el foro 5 renglones en el cual justifiquen el uso pedagógico del podcast o de la revista con el celular en las aulas. Los criterios de evaluación son diseñar e integrar recursos digitales, hipertextuales, gráficos y sonoros al elaborar de manera coherente la revista digital y el podcast sobre un mismo tema de su campo disciplinar. Selecciona y organiza información e imágenes relevantes y confiables al construir los contenidos de los recursos adecuándolos a estudiantes del nivel secundario. Analiza y reflexiona críticamente sobre el uso de la inteligencia artificial en educación al registrar la herramienta utilizada, describe su aporte en la producción de los recursos y valora sus posibilidades y límites en una reflexión escrita. Para elaborar el recurso digital que hayan elegido, sea un podcast o una revista digital, hay diferentes herramientas. En el aula virtual encontrarán los enlaces y tutoriales para su edición. En este caso vamos a explorar la herramienta de Book Creator que nos permite crear libros digitales. Para editar en Book Creator debemos acceder a la página web bookcreator.com. Vamos a elegir crear una cuenta gratuita. En este caso tiene que ser una cuenta gratuita como docente. Podemos elegir crear nuestra cuenta con la cuenta de Gmail. Utilizamos esta opción. Una vez creada la cuenta con la cuenta de Gmail, podemos elegir las opciones de interés, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Siguiente. Seleccionamos el nivel en el cual enseñamos, que en este caso es el nivel secundario. Podemos seleccionar el tipo de interés que corresponda, por ejemplo, que somos del área de lengua. Y en este caso omitimos esta opción. Como podrán observar, para comenzar a crear nuestro libro tenemos que hacer clic en la opción Libro Nuevo. Podemos elegir crear el libro desde alguna plantilla ya disponible, ¿sí? Con diferentes temas. O podemos crear un libro desde blanco, ¿sí? Es decir, desde cero. Para editar el libro simplemente tenemos que hacer clic y reemplazar el contenido, ¿sí? Por el tema que corresponda a el módulo 2 o el tema que ustedes han elegido. Por ejemplo, cuentos narrativos, cuentos fantásticos.
Seleccionamos y reemplazamos contenido. Podemos reemplazar y quitar las imágenes e insertar otras imágenes. En el caso de que necesitemos incorporar otros recursos, vamos a ir al botón más, añadir un elemento y podemos insertar imágenes, hacer una captura, escribir con lápiz, insertar texto. Podemos incorporar un encabezado. Podemos insertar una imagen. Podemos buscar imágenes que estén disponibles en nuestro dispositivo o buscarlos en la web. Simplemente seleccionamos y añadimos la imagen. Podemos controlar el tamaño de esa imagen. También en este menú tienen la opción de agregar otro tipo de recursos, formas, iconos, insertar un archivo. Podemos incluso grabar un audio o un breve video. Sí o sí necesitamos habilitar el micrófono. Una vez que hemos terminado de editar el libro, vamos a hacer clic en el botón compartir, publicar. Colocaremos el título del libro. Seleccionaremos la opción público y clic final en publicar online. Podemos añadir de manera obligatoria una descripción, como breve reseña sobre algo. Publicamos y tu libro se ha publicado exitosamente. En este caso vamos a copiar el enlace, ¿sí? En esta opción copiar enlace. Y ese enlace lo compartimos en el foro más el resto de las actividades, ¿sí? Este informe acerca de cómo utilizamos la inteligencia artificial para elaborar nuestros recursos y la reflexión final sobre la resolución sobre uso de recursos digitales en las aulas.